Bueno, primero que todo, buenas noches. Les agradezco muchísimo que hayan venido muchos amigos y otros no conocidos, pero que estén aquí compartiendo con nosotros lo que podemos considerar realmente un lanzamiento, si lo vemos desde el punto de vista de la unidad, ¿no? que nos ocupa, porque las novelas se han presentado, pero nunca se ha presentado como totalidad. Y justamente este es el título que yo he dado a mi ponencia: la totalidad del individuo y la escritura como totalidad, el propósito integrador en la pentalogía, el olvido y la calma de José Abreu Felipe. Le habrán oído decir a cualquiera alguna vez que un hecho del que han sido testigos es increíble, que se resiste a ser contado por ellos. O bien, al ser contado por un testigo, lo vivido parece perder pie, interés, credibilidad. Dile a fulanito o a sutanita que te lo cuente. Entre el desborde imaginativo de unos y la contenida imaginación de otros, los escritores, profesionales cuya materia prima por excelencia son los hechos, la vida misma y la palabra que sirve para comunicar estos, han batallado siempre, entre numerosos otros, con el obstáculo que representa la verosimilitud. ¿De qué modo conseguirla? Lo que viene a resumirse en una pregunta: ¿cómo conseguir y mantener el interés del lector de principio a fin? Independientemente de las técnicas empleadas, de escuelas o tendencias artísticas, de estilos personales, los hechos han de ser sometidos, domesticados, si se me permite la libertad de este concepto en nuestro contexto. Hemos oído decir que la naturaleza se resiste al caos. Se atribuye a Aristóteles, como sabemos todos, este principio, tan válido para la física como para la literatura, según testimonian nombres como Galileo o François Rabelais, para no ir más allá. Hasta el caótico remolino del huracán que siembra caos se organiza en torno a un estricto orden llamado vórtice, una columna que se resiste al desorden, a la vez que genera el caos circundante. De una naturaleza semejante, huracanada, caótica, surge la extensa obra del escritor José Abreu Felipe, particularmente en la serie de 5 novelas que conforman su pentalogía El olvido y la calma. Este y no otro constituye su universo primigenio. El escritor, brizna de paja arrebatada por el remolino, se refugia al centro de una formación de probada solidez, la de su imaginación artística y creadora, cuya primera cualidad consistirá de arrebatar al caos su orden arbitrario para imponerle un orden, el del hombre y el creador. Abreu Felipe remonta el caos, que es también el de la escritura, como método para amansarlo. 5 novelas de diferente extensión y calado conforman la pentalogía que nos ocupa y cuyo formato corresponde de suyo a una estrella de 5 puntas o pentagrama, según se designa en el lenguaje geométrico a esta figura. Se trata, pues, de la estrella y el número 5 asociado a ella, de 2 símbolos sobre los que volveremos una y otra vez. No son los únicos, pero sí los que nos interesan en este análisis. Les ruego ahora contemplar esa estrella en cuyo centro o núcleo reside la voz autoral y narrativa. En ella habita el autor como el demiurgo que es de un universo explosivo en constante expansión y al propio tiempo contentivo de una fuerza centrípeta. Vale decir que cada novela del conjunto posee su atmósfera individual. La articulación de este cosmos se produce a partir de dicha autonomía de aires en que cada una de las partes dispone de una particularidad y una personalidad enriquecedoras del todo. La primera de las novelas del conjunto, Barrio Azul, da comienzo en una fecha imprecisa, alrededor de los años 40 del pasado siglo, con una palabra oración por guía del lector, la cual nos sitúa ya in media res, es decir, en medio del asunto. Síguelo, abre la novela. Es evidente que esto que aquí da comienzo tiene a su vez un antecedente y constituye una continuación. El vínculo lo provee esa palabra que debe funcionar a manera de llave maestra o ábrete sésamo de una cueva de tesoros allí guardados.
Se trata asimismo de un nacimiento. El autor me lo ha explicado del siguiente modo en unas notas, cito: era una expresión que yo le oí repetidamente decir a las parteras, dirigiéndose a las parturientas para que siguieran, se dejaran llevar por los pujos, las contracciones y así facilitar el parto. En la novela significa el nacimiento no solo de Tavi, sino de la pentalogía. Fin de cita. Quiero interpretar esto de el nacimiento de Tavi u Octavio, es decir, el personaje principal del conjunto, su hilo de continuidad temático y cronológico, como un juicio a distancia del autor que ve en el muchacho un germen, el origen de ese universo que surge a partir de la primera novela y es al mismo tiempo el esqueleto sobre el que se asienta todo lo que está llamado a ser. Los 6 capítulos de Barrio Azul concluyen invariablemente con la muerte o el acabamiento de alguien o algo. Es el pasado el que muere con los abuelos, incluso de manera violenta, cuando un autobús embiste a uno de ellos y lo destroza, pero asimismo se trata de la tradición o continuidad familiar y social que sucumben o se ven de continuo amenazados por la fuerza centrífuga del caos. Un anticipo o anuncio de lo que vendrá aún en las sucesivas entregas. Si el último de los capítulos de esta primera novela se distingue algo del resto respecto al final, será en que concluye con la promesa que supone el nacimiento de Actina, la única hermana de Octavio, si bien este hecho ocurre como precaria contraposición al acabamiento de la libertad y la calma consecuente del triunfo próximo de la insurgencia revolucionaria. Y aquí la fecha se hace precisa, histórica, inequívoca, 1958. Tavi, Octavio, y su padre se dirigen a la clínica donde la madre del muchacho está a punto de alumbrar a su hija. La ciudad se halla a oscuras y es sacudida intermitentemente por las explosiones y los tiroteos, anuncio de lo que se les viene encima. 3 años después de esta fecha en que concluye la primera novela, da comienzo Sabana a la Mar, con Tavi, Octavio, fungiendo de alfabetizador. Del entreacto que media entre 1958 y 1961, 3 años, es decir, del nacimiento de Actina a la fecha que ya nuestro protagonista deja de ser un pequeño observador para convertirse en actor de su vida, nada sabemos. Pareciera que el autor nos escamotea todo aquello que no tuviera que ver directamente con Octavio. No importa la importancia histórica o social de los hechos. Encerrado en su capullo, Tavi permanece ausente y solo emerge para ser encontrado por nosotros como alfabetizador de la llamada campaña de alfabetización. Sin embargo, hay un elemento de madurez precipitada, pues no falta en él la conciencia de una doble moral que el propio autor me apunta, la cual se refleja en la novela con una correspondiente doble escritura, la de los hechos tal y como son para Tavi y la que el joven de 14 años plasma en un diario a cuya escritura son combinados los alfabetizadores a manera de testimonio político y propagandístico. Ambos textos entablan con el lector un diálogo de sordos mediante el cual se desmienten y complementan de un modo sui generis. Se trata, no dudarlo, de un palimpsesto, de una sustitución y de un camuflaje. No obstante, Tavi sigue siendo apenas un muchacho de 14 años más interesado en lo que le sucede a él que en ser parte de ese universo falsamente luminoso que lo rodea y del cual el diario es encarnación. La sexualidad también hace su aparición como un raro botón que abre en medio de otro, el de la sensualidad, es decir, la captación por los sentidos del universo circundante que con Octavio será coprotagonista de la pentalogía toda. El novelista declara a este reseñador en otra parte de sus notas que con Sabana a la Mar se cierra el círculo. Una cita. Alusión tanto a ese pasado del que aún participa esta, la segunda de las novelas del conjunto, como a la inocencia de Tavi. En efecto, este cierre de círculo, más bien de ciclo, se representa mediante la reiteración de los nombres ya atribuidos a los capítulos primeros y volvemos, por así decir, al ovo o al capullo.
Se trata, pues, de un círculo vicioso o de un repliegue en medio del desconcierto al cosmos primigenio, al vientre protector de donde ha salido Tavi. Una característica de estos ciclos, correspondientes o tal vez representados por las 5 novelas, es la de ofrecer al lector el proceso de crecimiento de Octavio, como si él mismo se produjera a saltos. Vale decir, como encerrado en esos ovillos fechados por uno o más acontecimientos. El reclutamiento de Tavi por el servicio militar obligatorio entre 1965 y 1968 es la tercera de tales efemérides y da curso a la novela Siempre la lluvia. No parece ser una casualidad que a la tercera de las piezas de la pentalogía corresponda a cubrir un periodo que abarca 3 años de intenso sufrimiento y aprendizaje por parte de su protagonista. A la manera de la Divina Comedia, el factor 3 obliga igualmente a la estructura que sigue el novelista, 3 partes o jornadas. Según declara el autor, esto de jornadas se corresponde a la costumbre observada en las películas rusas de la época, esto una cita textual, en que concibe su obra o en la que intencionalmente la sitúa. Deberíamos recordar igualmente que entre los significados y sinónimos del término jornada se hallan los vocablos viaje, correría, andanza, recorrido y trayecto, entre otros. La educación sentimental, emocional diríamos, de Octavio Tavi alcanza en esta novela su apoteosis. Se trata de un aprendizaje marcado por la tragedia. Como bien dice el autor, esta tercera novela se centra en torno a la muerte de un recluta y podría añadirse al intento de Tavi por salvarle la vida, para lo cual carga con el agonizante a lomos de un caballo y recorre la distancia de 32 kilómetros. Lo desconcertante es que tal hazaña más parezca una empresa de ambiguo cuando no insatisfactorio resultado. ¿Logra salvarse el herido? ¿O se trata de un denodado, si bien inútil, esfuerzo por parte de Octavio? ¿Hasta qué punto es y no es el propio Tavi ese al que desesperadamente intenta salvar? Hay una especie de apañamiento protector, paternal incluso, en la resolución tomada por el protagonista frente a la muerte que ciñe su corona alrededor de la frente del agonizante. Fundido en uno con su cabalgadura cual un centaurio de la literatura clásica, Octavio conduce en brazos no un cuerpo ajeno, sino su propio ser que se desangra. El cuarto ciclo, la cuarta novela del conjunto, corresponde a El Instante. Su personaje ha dejado de ser un niño hace ya bastante y no es ya más el adolescente tímido y desconcertado, aunque conserva empecinadamente todavía algo de ambos. La familia, o más bien la unidad familiar, sirve de eje a la existencia de Tavi y de manera excéntrica la persona de Hugo. El ritual del sexo con sus infinitos amantes, hombres y mujeres, proporcionará el entramado de una pansexualidad que contra lo que pudiera pensarse no constituye el elemento más sobresaliente del tapiz. Será precisamente la fractura de esta unidad familiar, Hugo incluido, la que defina la obra. Más que un episodio, el instante total o totalizador del libro. La partida de Hugo durante el Mariel, su alejamiento del radio de acción que corresponde a Octavio y ha constituido hasta entonces su propio radio de acción, echan por los suelos los fundamentos mismos sobre los que la vida del protagonista se asienta. Sus propios hermanos parten, la desbandada, el caos que insiste en imponerse con su dispersión centrífuga, la búsqueda de libertad y nuevos horizontes, mientras él debe quedar atrás, relegado de su destino. El periplo vital de Octavio, que corresponde al Instante, lo sitúa en 1971 con 21 años y se extiende hasta 1980, cuando se adentra en la treintena. El instante a que hace referencia el título es, por otra parte, el suspenso en que Octavio se empecina al dar a todo
ese sentido de goce inmediato, de apropiación del momento que se vive, carpe diem, que permea todo el texto de la novela. Por eso, sin dudas, la progresión de la misma es discontinua. Como la anterior, también se halla dividida en 3 cuadrantes o partes que parcelan la acción y el argumento. En la primera de estas, Octavio y Hugo se conocen y da comienzo una relación que en la segunda parte parece consolidarse mediante aventuras, viajes y el compartir intereses y deseos. Es asimismo el instante del apogeo amoroso. Hugo, sin desplazar nunca a Octavio del centro que corresponde a este por diseño del novelista, se desplaza al proscenio o, si se prefiere, abandona el margen de la página para ser notado y ausentarse luego bruscamente de la misma. Declara Abreu Felipe, la debacle. Ahí podría quedar eso, diríamos, pero el 3 y el 5 son, por antonomasia, los números de una cábala que sin duda se entra en la arquitectura novelesca de nuestro autor. De modo que aún falta decir adiós a la Virgen. La quinta y última de las novelas de la pentalogía se salta otros 3 años para que el próximo y último ciclo, el más largo sin dudas, en la vida de Tavi, dé comienzo en 1983 y se extienda hasta el 2003. Ahí se recogen por igual la realización y la muerte del personaje. Dile adiós a la Virgen concibe el desplazamiento temporo-espacial de la acción y de las circunstancias de su personaje. Es la novela de la espera desesperanzada, de la libertad que la premia finalmente, de la realización, pero asimismo del exilio y de la muerte. Será Octavio en Madrid, como en Miami, un ser marcado por las 4 estaciones de su viaje por el paraíso-infierno que comienza y se perfila a partir de Barrio Azul. La novela Río, que discurre en 5 jornadas, termina por morderse la cola y como el río Estigia, que da la vuelta 7 veces al infierno clásico de los griegos, desemboca en la laguna de igual nombre. El número 5 se relaciona, entre otras cosas, con la estrella de 5 puntas, con los 5 dedos de la mano, con los 5 sentidos de que por lo general estamos dotados y con la conocida imagen del hombre de Da Vinci, arquetipo de apertura mental, búsqueda de la libertad y los pies bien plantados en la tierra. Es también el símbolo arquetípico del viajero. Se observará que aunque Tavi se haya atado a una inmovilidad que le impide desplazarse libremente por el mundo, no faltarán los intentos de viajar por la geografía nacional cubana y sobre todo nadie consigue impedirle el otro viaje de la imaginación en sus diferentes planos cuyas fronteras no son guardadas por feroces cancerberos. Finalmente está listo para emprender el más decisivo de los viajes y con él se cierra el 5º y último ciclo. ¿Qué nos deja a los lectores este recuento de la vida de Octavio? Un recorrido y una exploración que lleva de la niñez a la adolescencia, de esta a la plena juventud y por último a la madurez y a la muerte en el destierro y el exilio. Con la muerte de Tavi, Hugo parece ocupar el primer plano, pues descubrimos que de él se trata, impostando la voz narrativa o haciéndose cargo de ella, es él quien parece haber reconstruido para beneficio de lectores la saga contada por Octavio. También como evidente testimonio de amistad y con la intención de recobrar ese hilo del tiempo que se va inevitablemente arrastrando con todo. Se atribuye a Martí haber declarado que el hombre debe antes de morir sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Voy a servirme de esta metáfora de metáforas para concluir mis observaciones y el recorrido por la pentalogía que os invito a leer o releer. No sé si Octavio o el autor para el caso hayan sembrado un árbol, pero mediante su personaje principal, Abreu Felipe nos entrega el testimonio por la escritura de una vida que bien puede tratarse igualmente de otras vidas en un periodo particularmente aciago de la historia cubana, y mediante la figura de Hugo, cuya simbología corresponde por igual al amante y al hijo, se cumple la demanda filial que Martí
reclama. Muchas gracias. Bueno, como el autor está con nosotros, creo que lo más justo y lo realmente más atinado sería ahora hacerle preguntas al autor. Que por cierto no se siente bien, pero